Hay que remarla ahora porque Yanina me va a superar un poquito en despliegue técnico. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo mío va a ser mucho más sencillo, ni fotos tiene mi Power, así que... Bueno, algunas cosas, no comentar la exposición tan interesante de Yanina, pero que a uno le despierta, ¿no? Comentarios y conexiones con algunas cosas que yo quería compartir hoy, en una visión, lo que solemos llamar más cualitativa, digamos, ¿no? No va a haber datos en la exposición, sino una lectura posible acerca de el modo en que las relaciones entre Estado y sociedad civil se van dando en nuestra región. Yo sé que acá estamos de diferentes partes de América Latina en particular, pero del mundo en general también, y en eso hacer la primera salvedad. Yo soy argentino, me formé en Argentina, he estado compartiendo con colegas de otros países de América Latina experiencias e investigaciones, pero tengo un sesgo en ese sentido en la forma de ver las relaciones Estado-sociedad civil, que no van a ser idénticas, ¿no?, a lo que pase en los distintos países que están hoy aquí representados. Así que bueno, la primera salvedad al respecto, y que después en todo caso en una ronda de preguntas podemos ir ajustando un poco. ¿Podemos pasar? Para hacerlo un poco esquemático, vamos a hablar de estos dos actores que me invitaron para dialogar, que son el Estado y la sociedad civil, ¿no? Para decir algunas cosas que me parecen fundamentales para poder abordarlos, sabiendo que son actores en sí mismos complejos, ¿no? Por una parte, y esto sí es bastante mundializado, el Estado hoy se encuentra en una situación de presión global, ¿no? Digamos, todos nuestros estados, todos los estados en el mundo, les cuesta imponer lo que se llama su propia soberanía. Soberanía quiere decir que es un poder sobre el cual no hay otro encima. ¿Sí? Cuando decimos que el Estado es soberano, decimos que no hay un poder encima de ese Estado. Y hoy en día, desde hace bastante, profundizado en las últimas 3 décadas, diría yo, los Estados están cada vez más condicionados para imponer sus voluntades, en particular en lo que refiere a la cuestión económica, ¿no? Es decir, la idea de los programas económicos nacionales se ven sistemáticamente limitados, condicionados, observados por poderes que ya tienen capacidad global. Algunos de esos poderes institucionalizados, regulados, como pueden ser los organismos multilaterales de crédito, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, ¿sí?, etcétera. La Ronda Mundial de Comercio o la Organización Mundial de Comercio. Y otros poderes que no están regulados, ¿no? En particular, se suele hablar desde hace ya varias décadas del poder que viene del mundo financiero, sobre el cual no hay herramientas de regulación a nivel mundial, no existen, ¿no? Digamos, todos los demás, lo que es, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, avanza, retrocede, pero discute la regulación de la producción de bienes y servicios, pero en el ámbito de lo financiero no hay, ¿no?, una discusión que encuentre a esto una regulación a nivel mundial. Por otro lado, los estados nacionales se encuentran en un momento de tensión interna respecto de un modelo que habían logrado construir a finales del siglo XIX, que era el modelo del Estado-Nación, ¿no? Es decir, un Estado correspondía a esa construcción político-cultural que llamamos nación. Para hacer eso, más o menos hacia 1870, 1890, lo que se hizo fue, se impuso, ¿no?, como una construcción política, un idioma, una cultura, a veces incluso una religión predominante, ciertos modos, ciertas prácticas, una lectura de la historia que buscaba abarcar al conjunto de las personas que vivían dentro de ese Estado. Como sabemos, eso implicó desplazar otras culturas, ¿no es cierto? En el caso de nuestros países de América Latina, implicó desplazar las culturas de los pueblos originarios, ¿no? En donde hablar otro idioma fuera del castellano o del portugués estaba prohibido, digamos, ¿no?, cuando era en realidad la lengua materna de muchas personas. Hecho que también sucedió en Europa, especialmente en España, por ejemplo.
Bueno, eso entró en crisis hace más o menos 30, 20 años y emerge una nueva realidad de muchos países que cobra forma institucional. En el caso de Argentina esto es menos evidente porque la población de los pueblos originarios es más pequeña, ¿no? O porque fue exterminada o bien porque también hubo mucho mestizaje en Argentina. Es un país muy mestizo. En otros países de América Latina esa cultura de pueblos originarios está presente, ¿no? En Bolivia, en México, en Ecuador, en Colombia, tiene una presencia notable en Chile, donde plantean al Estado Nacional la necesidad de expresarse, ¿sí?, a partir de su propia pertenencia cultural. El caso más relevante en términos institucionales es sin duda el boliviano, donde en el Estado boliviano conviven 32 naciones, ¿no? Es el primer caso a nivel mundial donde se da un paso en un sentido muy novedoso, ¿sí?, que por ahora está avanzando, tendrá y tiene desde luego sus tensiones y las tendrá a futuro, pero intenta un nuevo modelo de articulación entre las dimensiones culturales y las dimensiones políticas. Un dato importante para América Latina, que me parece relevante marcar, es que estamos atravesando una época de baja conflictividad entre nuestros estados. En lo que se conoce el conflicto moderno, que es el conflicto entre estados, América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo, ¿sí? Ha tenido algunos incidentes desgraciados hace 15 años atrás entre Ecuador y Perú. Ha habido algunas, llamémosle, escaramuzas entre Venezuela y Colombia, pero no ha trascendido más allá de eso, ¿no? Digamos, nuestros estados hoy se encuentran en una etapa curiosa de nuestra historia, que es la de respetarse mutuamente e incluso iniciar procesos de integración, ¿no? Hay varias iniciativas al respecto. En el caso del Cono Sur, el Mercosur, la Alianza del Pacífico para los países sobre el Océano Pacífico, la UNASUR, la LADI que sigue vigente. Hay varios instrumentos que tienden a que los países intenten formas de colaboración en diversos aspectos, ¿sí? Político, económico, cultural, migratorio, ¿no?, que son los grandes temas en nuestro país. A pesar de toda esta crisis que yo les mencionaba recién, el Estado sigue siendo un actor indispensable e irreemplazable en tanto Estado democrático, ¿no?, que ese es un rasgo también importante para reconocer. Estamos en el periodo histórico de la humanidad, ¿no?, a nivel mundial, de mayor cantidad de gobiernos democráticos en el mundo, con todas las falencias, debilidades, errores, desastres que podemos contar. En términos institucionales, la democracia, sustentada en el voto popular, ha alcanzado la mayor cantidad de sistemas a nivel mundial. Y especialmente importante para nuestra América Latina, que vivió más de 60 años de ciclos de dictaduras militares, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas crisis, de su debilidad frente a problemas económicos que a veces no puede controlar, frente a poderes globales, frente a la discusión o planteos que le vienen desde la sociedad civil, que le reclama el respeto de otras formas, etc., el Estado sigue siendo una herramienta, un instrumento, una institución indispensable e irreemplazable, porque no apareció otra forma institucional capaz de regular esta cantidad de dimensiones y de conflictos que existen en nuestras sociedades. O sea, hay una etapa de planteamiento, pero no una etapa de discusión sobre la existencia, ¿no? Ustedes recordarán, 20 años atrás se hablaba del fin del Estado, ¿no? En la década del 90 hubo una discusión mundial bastante importante, creyendo que el Estado había llegado a su fin. Finalmente uno parecería creer que eso, que se ha transformado, que ha cambiado, pero que no ha llegado en ese sentido, ¿no? En ese sentido me parece importante, y especialmente para nuestros países periféricos, que el Estado sigue siendo la institución que mantiene una capacidad de acción, de intervención e incluso de equilibrio de poderes que no tiene otra institución semejante, digamos, ¿no? No hay otro espacio con capacidad de regulación respecto de ese aspecto. Entonces, marcar problemas en el Estado, transformaciones y al mismo tiempo vigencia, ¿sí? La sociedad civil. Yo ni siquiera creo que podamos hablar de Estado y sociedad civil
como dos cosas que uno ve caminando por la calle, ahí va el Estado, allá va la sociedad civil. No son construcciones, nosotros en las ciencias sociales no tenemos laboratorios con tubitos de ensayo, entonces creamos categorías, conceptos, ¿no?, analíticos que nos permiten analizar. No quiere decir que exista en sí, ¿no?, como un cuerpo, la sociedad civil. ¿Sí? Existen la tabla periódica de elementos en química. En las ciencias sociales no tenemos esas cosas. Las construimos, ¿no? Recién Yanina nos mostraba muy bien, bueno, qué significaba, qué se entendía por pobreza, qué se entendía por indigencia. Son construcciones que hacemos para poder medir. Y el concepto de sociedad civil es un concepto que tiene unos 400 años y que es una construcción teórica, ¿sí?, para analizar. No quiere decir que hay un límite, una línea blanca, una tiza que dice acá empieza el Estado, de este lado está la sociedad civil. De hecho, no funciona así. Pero en principio lo que podemos marcar esta sociedad civil es que abarca una heterogeneidad de acciones y de expresiones sociales. Si en el Estado lo propio es esa capacidad de regulación sobre el conjunto de la sociedad, el Estado es una institución de dominación, ¿sí?, de homogeneización. La escuela es una institución de homogeneización, ¿no? Nos enseñan instrucción cívica, una especie de catecismo cívico, ¿no? Lo que hace el Estado es decir, bueno, estas son las reglas de la democracia. Lo primero que hacen las dictaduras cuando asumen es cambiar los manuales de instrucción cívica. Muy interesante, ¿no? Lo primero que hacen es sacar eso porque cambia la idea del rol del ciudadano en la sociedad. Entonces lo que hace el Estado, la sociedad civil lo que expresa es la diversidad, es la heterogeneidad, es lo diverso, en tradiciones culturales, en vivencias históricas, en percepciones y mucho más en las sociedades actuales. Hace 60 años, por ejemplo en los países como Brasil, como México, como Argentina, la mayor parte de la población que trabajaba era la población masculina, eran los varones, ¿sí?, que trabajaban asalariadamente. Las mujeres trabajaban de manera no asalariada, básicamente en su casa. Y esos varones, la mayor parte en estos países, trabajaban en el ámbito de la industria. ¿Sí? Entonces teníamos un modelo en donde lo económico tenía una influencia fuerte en la estructuración de la familia, que además, en términos generales siempre, se estructuraba en torno a la familia nuclear, ¿no? Estoy diciendo cosas que ustedes ya saben. El papá, la mamá, 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo, ¿no? Había cierta estructura, varía de acuerdo a los países, pero había. Hoy nos enfrentamos a formas familiares muy heterogéneas, muy variadas. Bueno, la sociedad civil expresa esas variaciones, ¿sí? Presenta en el espacio público, en un espacio común, todo esto, esta diferenciación. Y yo quería marcar 2 cosas de estas particularidades de las relaciones comunitarias, podríamos llamar. ¿Cuál sería la diferencia entre comunidad y sociedad? Otra discusión, digamos, muy importante en las ciencias sociales. La sociedad sería la pertenencia anónima. Por el mismo hecho yo de nacer, ¿sí?, en una sociedad, yo pertenezco a ella. No tengo que cumplir ningún requisito, salvo el de nacer, ¿sí? Yo estoy ahí y ya estoy dentro de esa sociedad. Por eso la importancia de ser documentado, de que el Estado me ponga un número, ¿sí? Me parece una cosa un poco anónima, pero justamente lo que hace es reconocerme como ciudadano. La comunidad implica que yo tengo algunos lazos con el resto de las personas, que yo tengo vínculos, que comparto algunas ideas que pueden tener que ver con los gustos culturales, pero también tienen que ver con los sufrimientos, por ejemplo. Hay un lazo que me une, la sociología lo llamó el tejido social, el lazo social, es decir, aquellas cosas que me vinculan con los otros y que hace que yo no sea un miembro anónimo de esa sociedad, ¿sí? Entonces, en esas relaciones propias de la sociedad civil me parece que existen 2 cosas fundamentales. Por un lado, esos lazos de reciprocidad, de solidaridad, que se extienden por toda la sociedad y que si uno tuviera que hacer un inventario no terminaría nunca, ¿no? Desde la vecina que ayuda a la otra vecina cuidándole el hijo porque se tiene que ir a trabajar, hasta las sociedades de fomento, los clubes de barrio, las bibliotecas populares, juntas vecinales, comedores, microemprendimientos, talleres,
centros culturales, ¿no? La variedad que tenemos, afortunadamente, es sumamente rica en nuestras sociedades y que implican estos lazos de reciprocidad. Y el segundo elemento, el tema de la identidad. Parecería, yo no me dedico a estudios de sociología de la cultura o antropología, pero parecería que ante cierta debilidad del Estado nacional aparecen con fuerza la pertenencia a comunidades más pequeñas, más cercanas, más sentidas, en torno a determinados temas, ¿no? Bueno, la Iglesia es una gran comunidad presente en la sociedad civil, por ejemplo, pero viene de mucho antes, ¿no? Pero uno, por ejemplo, hay un dato bastante interesante, que uno lo puede haber repetido en varios países de la región, que es, por ejemplo, el tema de las solidaridades que conforman una identidad de las víctimas. Las víctimas antes, habiendo sufrido el mismo catástrofe natural o no, o un hecho humano, no se vinculaban necesariamente entre ellos a partir de ese hecho. Lo que uno puede ver en las últimas décadas son vinculaciones a partir de estos hechos. Por ejemplo, lo mencionaron en la exposición de la mañana, la hermana, y se mencionó después, lo que tiene que ver con el mundo de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Las personas que han sido víctimas de situaciones de trata. Es decir, hechos vinculados a infortunio, a desgracia, que también generan solidaridades y algunos niveles de identidad entre las personas. Por ejemplo, la organización enorme de las personas con alguna discapacidad. ¿No? ¿Había menos discapacitados hace 50 años? No, es que no ocupaban el espacio público. Hoy las discapacidades se hacen presentes en el espacio público y generan ciertas identidades entre las personas que la poseen, lo cual da una particularidad. Si yo no tengo esa discapacidad, no puedo formar parte de esa pequeña comunidad. Lo cual no quiere decir que sean comunidades cerradas, que compren armas y quieran destruir a las otras comunidades. Pero es importante la pertenencia a esa pequeña comunidad, ¿no? Algunas más visibles, otras menos. Los calvos no los hemos organizado todavía, porque bueno, no sabríamos pedir el trasplante gratuito, no sé, algo así, pero sí todas, por ejemplo, hace 3 años las comunidades vinculadas a discapacidad lograron que se cambie el concepto a nivel mundial de discapacidad y se incorpore, por ejemplo, el criterio de discapacidad visceral. Por ejemplo, una persona que se realiza diálisis y que nosotros lo vemos y no nos damos cuenta que esa persona tiene que concurrir 2 veces a la semana a un centro médico a hacerse un trabajo de diálisis, con lo cual le afecta su vida laboral, ¿no? Bueno, nuevas formas para incorporar. Digo, esto me parece importante, viene de la organización social, que termina siendo reconocido por el Estado, ¿no? Por eso la importancia de que el Estado siga presente. Pasamos. Ustedes dirán, ¿y los niños y las niñas? Ahí llegamos. Marcando esto, yo no me dedico especialmente a temas niños y niñas, ya bastante tengo con mis 2 hijos, digamos, como para pensar con el resto, que miraba la situación familiar que ocurrió antes de las exposiciones y que uno conoce muy bien. La representación, ¿no?, de los niños. ¿Qué sucede con el Estado y los niños, ¿no? Suceden muchísimas cosas, digamos, ¿no? Un elemento que me pareció muy interesante, que mencionó Yanina en la primera filmina, si no me equivoco, fue la exposición de todas las leyes y derechos que se han incorporado, digamos, la discusión nueva que hay sobre el lugar que ocupa el niño y la niña en nuestras sociedades, digamos, ¿no? Y que yo justamente menciono acá como las modificaciones normativas, por ejemplo, el fin del patronato, en el caso argentino, la ley de patronato, por el cual los adultos ejercían un patronato, una decisión sobre la vida del niño, y el niño era un objeto de derecho y no un sujeto de derechos, ¿no? O sea, aparece el niño como un ciudadano activo, aun cuando no es un ciudadano pleno, porque no puede ejercer el conjunto de los derechos civiles, sociales y políticos, es un ciudadano que va a ser sujeto de todos los derechos a medida que pasan los años. Me salté el primer punto por este aspecto, me parece importante. El primer punto es que en términos de políticas sociales y en términos muy generales en América Latina, ha habido en los últimos 10 años más o menos, poco más, un giro hacia establecer
políticas de transferencia de ingresos, llamadas por los especialistas transferencias de renta condicionada. Esto es, el Estado transfiere ingresos hacia sectores que están o bien desocupados o bien ocupados en el campo de la informalidad, que es uno de los mayores problemas de la región. Hemos bajado los índices de desempleo en casi todos los países de América Latina, pero tenemos problemas con el empleo formal, es decir, que esas personas reciban, que los patrones paguen los impuestos correspondientes al empleo. Ahí tenemos todavía un problema bastante importante, más grave en algunos países que en otros. Entonces, las transferencias de renta condicionada, la asignación universal por hijo sería algo parecido, no es exactamente eso, pero es más o menos eso, en donde el Estado transfiere ingresos a la familia o al adulto que está a cargo de esos niños, para un poco revisar el concepto de familia, y ese adulto se compromete a determinadas cosas. En el caso de la asignación universal por hijo, presenta un certificado de que ha llevado al niño a revisación médica y que ha cursado la primaria durante todo ese año. Esos serían los compromisos que se asumen. De modo que hay un involucramiento también de espacios de la sociedad civil para que esta política pueda seguir llevándose adelante. El Estado financia mediante los impuestos, controla y sectores de la sociedad civil también se involucran y en ese sentido han surgido experiencias a nivel local de comunidades, de organizaciones sociales que acompañan, ¿sí?, a las familias para poder cumplir con el requisito de la salud o para sostener la concurrencia a la escuela primaria. Y una discusión que me parece bastante clara es que ante una realidad diversificada se dan políticas diversificadas, ¿no? Durante la década del 90 cobró auge la lógica de las políticas focalizadas, ¿no? Y generar políticas que atendieran al niño, al anciano, a la mujer madre de hijos chicos, al padre desempleado. Entonces lo que solía suceder era que la familia terminaba fracturada por programas sociales. Cada miembro de la familia estaba respondiendo a un plan distinto. Después un poco se revisó ese concepto y que efectivamente eso no ayudaba a fortalecer los vínculos y que las políticas debían ser más generales y atender a, por ejemplo, el ingreso para sostener la vida en familia, ¿no? De todos modos, la complejidad de lo que sucede en el mundo de las niñez hace que también necesitemos políticas específicas para algunos temas, digamos, ¿no? Como es el mundo de los riesgos. El título del Congreso me parece muy interesante porque también es para repensar la idea de riesgo. ¿Riesgo a qué, digamos, no? ¿Cuál es el riesgo mayor al que están expuestos los niños y las niñas? Hay dimensiones que tienen que ver con lo alimentario, con la educación, y hay dimensiones que tienen que ver con el delito, pero que no se dan aisladamente, digamos, ¿no? Que se dan en un marco del que me quería referir ahora. ¿Qué hace la sociedad civil frente a la infancia, digamos, ¿no? Por un lado me parece que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, el caso de Argentina sancionó una nueva ley de niños y niñas que cambió una modalidad normativa que tenía 100 años, bueno, es un tiempo bastante prudencial, lo cual le da también a las organizaciones sociales un nuevo rol, ¿no? La nueva ley. Sin embargo, lo que es cierto y lo que uno puede ver con algunas actividades, trabajos de campo o experiencias de visualización, es que ese lugar de las organizaciones sociales todavía no está claramente canalizado, ¿no? Es un momento de interrogante, tanto para las organizaciones como para el Estado. Abandonar el modelo del patronato, el modelo de tener muchos niños en un lugar, no es sencillo, digamos, ¿no? Porque era una herramienta que se usó durante muchos años, que tenía algunas ventajas, pero que se vio también agotado para las formas de socialización actuales. Entonces, el tránsito de ese modo al nuevo es complejo y me parece que es el que estamos viviendo en la actualidad, donde la innovación convive con aquellas viejas formas. ¿Qué le aparece de lo nuevo, digamos? Bueno, hay una
llamémoslo, una confianza, una fe importante en el trabajo en red, en la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan articularse entre ellas frente a estas temáticas. Esto, la experiencia, la lectura de otras investigaciones nos demuestra que no es en absoluto sencillo, por varias razones, digamos. Las organizaciones no todas cuentan con las mismas capacidades para articularse. El trabajo en red implica generar una cantidad de capacidades, no solamente técnicas, sino también de experiencia en el campo, por lo cual hace que las redes tengan momentos de crecimiento y momentos de retracción. Y además, esto que ustedes lo ven, todos los que trabajan en el territorio, las organizaciones sociales no están exentas de competencia y de los que nos pasan a los seres humanos, que tenemos nuestros lados miserables y que ya sabemos, digamos, ¿no? Entonces las organizaciones no están exentas. El hecho que sean un espacio de solidaridad, un espacio de generación de vínculos, de ningún modo nos dice que sea un espacio exento de estas problemáticas. En definitiva, de luchas de poder. El poder no está exclusivamente afianzado en la lógica estatal. Está presente en las construcciones que hacen las organizaciones y que se hace desde distintos lugares sociales. Entonces, a veces el ignorar la importancia de estas situaciones de poder hace que las redes pierdan dinámica porque no se asume que hay una cuestión ahí a decidir respecto a quién toma las decisiones o cómo se toman las decisiones, ¿no? Y en esa lógica, digo, términos que hemos escuchado en los últimos años, como capital social, como fortalecimiento, como resiliencia, distintas técnicas de abordaje para más o menos decir lo mismo. ¿Cómo fortalecemos los lazos en torno de la sociedad civil y sus organizaciones? Porque me parece que el tema que tomemos, sea niños y niñas, sea el tema de las adicciones, sea la trata de personas, los problemas de alimentación, no son problemas que podamos abordar de manera aislada, ¿no? Uno dice, las drogas son un problema. No, porque si las drogas están arriba de la mesa no son ningún problema. El problema es la relación que establecemos con las drogas, que es otro problema, ¿no? Entonces, decíamos, la mañana hablaba de cómo se cosifica al hombre. No humanicemos las cosas, ¿no? La droga es una cosa. Lo que genera ciertas cuestiones es el modo en que con las drogas legales e ilegales nos relacionamos las personas. Entonces, todas las técnicas, todas las escuelas, todas las formaciones que ayuden a acrecentar las capacidades de las organizaciones, me parece que son válidas siempre y cuando nos ayuden a conectar esas diferentes realidades, ¿no? Nos sirvan para ver de qué modo hay interacciones entre unos fenómenos y otros. No solo para evitar, lo que a mí me parece, las miradas morales sobre los hechos. Decimos, la pobreza es algo malo. Bueno, según cómo se la mire, qué se entienda por pobreza también, ¿no? Pero el no acceso a los derechos es algo malo que ocurra. A mí, como alguien de las ciencias sociales, me interesa comprender por qué eso ocurre. Porque ya sé que es algo malo, digamos, ¿no? Comprender cuáles son las relaciones de poder que están detrás de esos fenómenos, sea el fenómeno que sea. Entonces, obviamente, por la escala, las organizaciones de la sociedad civil toman temas, ¿no? Y bastante que la reman, ¿no? Las organizaciones que trabajan, los militantes sociales que están vinculados a un tema. Pero siempre es importante saber que uno está tomando una parte de ese tema que está vinculado a muchos otros. Sea el elemento que sea, digamos, ¿no? Pero eso a nivel internacional. Entonces, uno puede decir, generamos capital social, generamos fortalecimiento de lazos comunitarios, pero lo hacemos pensando en que son justamente interconexiones con muchas realidades que han cambiado. Podemos. Y en esa transformación, digamos, ¿no? Algunas preguntas que se me ocurrieron, que quizás ustedes las tengan ya hechas y respuestas, pero que se me ocurrían pensar respecto a estas
problemáticas. Por ejemplo, cuando decimos que los niños son sujetos de derechos, ¿cómo se representa eso? ¿De qué modo representamos la vivencia de los niños, ¿no? Los escuchamos, pero ¿cómo traducimos eso en políticas? Yo creo que nuestras sociedades han dado un salto muy importante en la incorporación de nuevos derechos, ¿no? En firmar pactos internacionales de derechos, pero que es un paso en sí mismo fundamental, establecer al niño como un sujeto es un paso en sí mismo importante. La segunda parte de eso es cómo traducimos eso en políticas, ¿no? Como esa instancia normativa, uno puede decir que se ha cumplido. Ahora, ¿de qué modo convertimos eso en políticas? ¿Y de qué modo asumimos esas representaciones de los niños y de las niñas? ¿Cómo los podemos incorporar a las perspectivas de las políticas, sea desde el Estado o de la sociedad civil que llevamos adelante? Bueno, esto me adelanté sobre el riesgo, ¿no? El riego no, eso es de las plantas, falta la S ahí. El riesgo, no vamos a regar a los niños. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el sentido de vulnerabilidad? Vulnerabilidad es un término, me parece, muy interesante para las ciencias sociales, para la cuestión de la pobreza, porque justamente nos dicen que son personas que están ahí, digamos, ¿no? Que están en el borde, que situaciones mínimas los dejan fuera del sistema económico, político, incluso cultural. Pero esas vulnerabilidades no son sencillas de ponderar a veces, ¿no? de medir, de comprender. ¿Qué es estar excluido? Eso es también una pregunta. ¿Excluido de qué? ¿A qué llamamos exclusión? Y el tercer punto que me parece fundamental para leer todas las realidades que veamos es que hay conflictos sociales, económicos y políticos que acompañan esas realidades que viven los niños o que vivimos todas las personas, ¿no? Que están inmersas en un hecho social mucho más amplio y que lo explica. Yo a veces, un ejemplo claro, yo los desafiaría a que vayan ahora, prendan la televisión, pongan un canal de noticias y en el 96% de los casos van a encontrar un hecho policial, ¿no? Los noticieros son eso, básicamente una serie policial no ficticia, digamos. ¿Tenemos problemas de inseguridad? Sí. Si quieren les cuento los míos. Tenemos, desde luego. Todas nuestras sociedades han tenido graves problemas, tienen graves problemas al respecto. Ahora, si nos centramos en el hecho de inseguridad aisladamente, convertimos esto en una cuestión, bueno, a ver quién tiene más armas, o cuánto más subimos el alambrado de nuestra casa, o si finalmente nos decidimos a electrificarlo, o ponemos más alarmas, ¿no? Que uno lo puede tomar en relación a sus propios bienes, a su vida, bueno, lógicamente le pone una cerradura más a la puerta, pero como problema social, la inseguridad está vinculada a muchos otros problemas que están fuera de la agenda. ¿Cuánto aparece en televisión los problemas de acceso que nos mostraba recién Yanina a agua potable y a cloacas? ¿Cuánto aparece? ¿No? Digo, si tomamos la televisión como cierta esfera pública de presentación de temas, ¿no? Entonces, esa problemática, esa focalización exclusiva en algunos problemas que pueden ser desgarradores, nadie dice que no lo sean, nos quitan la mirada sobre un conjunto de problemas que además explican ese fenómeno. Yo voy a poner un caso, sé que hay gente de México aquí y me puede contradecir, desde luego, la explicación no es absoluta, pero hablando con colegas de México, México ha tenido, ¿no?, un creciente configuración del delito vinculado al narcotráfico en los últimos 15 años, 10 años, que se ha agravado. Bueno, ese crecimiento coincide con la derrota, el final de la hegemonía del PRI, del Partido de la Revolución Institucional, después de 70 años de ganar elecciones, a veces de forma un poco, digamos, forzada, pero que dominó el sistema político durante 70 años. Ese sistema político, que desde luego tenía problemas de legitimidad,
era un sistema político que también implicaba redes de contención social. Yo puedo admitir que no eran las más democráticas del mundo, pero cuando se fueron esas redes, cayó la mafia. ¿Se entiende entonces la importancia? El caso muy, muy claro es Rusia. Cuando se cayó el Partido Comunista, que era opresor y restringía las libertades individuales, lo que quedó en su lugar fueron las mafias controlando las ciudades. Entonces, ¿yo estoy diciendo dejemos gobiernos autoritarios? Desde luego que no. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir el ojo cuando pensamos que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque es bastante claro que cuando no está el Estado para regular, regulan los que más tienen poder. ¿No? La sociedad reproduce esas desigualdades en sus formas políticas. Entonces, el retroceso del Estado, el desmantelamiento de los mecanismos de regulación, uno tiende a creer, ¿por qué tenemos ciertos problemas de inseguridad? ¿Por qué los niños, ¿no? Como vimos en la primera presentación, vinculados al tema delictivo? ¿Que los chicos de ahora son más malos de lo que éramos nosotros o lo que eran nuestros padres? A mí esas explicaciones no parecerían ser. ¿O los padres de esos niños son más malos que los padres de los niños de hace 40 años? ¿No habrá situaciones políticas, económicas que explican que se den esas posibilidades? Entonces, conocer bien claramente el punto, pero ver que hay conflictos sociales y económicos que están presentes y que se expresan a través de esas realidades. En esta relación, y voy terminando, ¿podéis cambiar? Sí. Gracias. ¿Cómo se da la cuestión de la articulación entre Estado y sociedad civil? ¿No? La primera me parece importante, con todas sus debilidades y errores que comete, e incluso atropellos que puede cometer, el Estado democrático posee una legitimidad que las organizaciones sociales no tienen, o que en todo caso deben construir. El Estado democrático se basa en el voto. Uno dice, ¿qué pasa cuando ese voto es alterado? Bueno, dejó de ser un Estado democrático y justamente pierde legitimidad en sus acciones. Pero cuando está sustentado en el voto, el Estado tiene una legitimidad de origen, que después debe sostener en una legitimidad de ejercicio, ¿no? No es un cheque en blanco las elecciones, pero es una línea de salida. Hay una legitimidad que nos hace posible la vida en las sociedades modernas. Esa legitimidad las organizaciones deben construirlas, ¿sí? Porque no la tienen, porque las organizaciones de la sociedad civil, por definición, representan lo particular. A su vez, para ver la importancia de esto de lo particular, el Estado debe respetar y asumir esas particularidades, esa diversidad que existe en la sociedad civil. Incluso, por ejemplo, para ocuparse de las cuestiones de los niños y las niñas. Esa articulación, desde luego, ya con marcar estos aspectos, nos damos cuenta que no es una articulación fácil y ustedes, los que trabajan en territorio, lo saben. Digamos, está plagado de inconvenientes, de problemas, a veces de excesivas trabas burocráticas, a veces de espacios de poder desde la sociedad civil, ¿no? Pero si apostamos, si uno cree que la articulación entre estas dos realidades, entre estas dos condiciones es necesaria, hay que partir de esta base. Ambos actores tienen que partir de esta base, ¿no? Yo he estado, digamos, en todos los lugares, no me creo estar en el medio porque trabajo en una universidad, soy el Estado, soy un empleado público. Pero uno ha estado en distintos lugares de esta relación y uno ve las dificultades para marcar esta relación, para llevarla adelante. ¿Podés cambiar? Quedan 60 filminas. Ya, no, es la última. Es la última. ¿Qué podemos pensar? ¿No? Y yo estoy diciendo algunas cosas básicas, tal vez me digan, estás medio empezando por la primera parte, pero para establecer alguna línea que quise intentar problematizar y que en todo caso podemos después compartir. Para que esa realidad, para que esta posibilidad de una relación entre Estado y sociedad tenga vigencia, es necesario crear espacios institucionales. Tiene que haber un espacio, digamos. La buena voluntad es un indicador muy interesante,
es un punto de partida importante, pero necesitamos de instituciones. No estoy diciendo el libro de actas, ¿no? No es eso la institución, es tener una serie de acuerdos, de pautas, de consensos sobre cómo vamos a trabajar. En general, lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, especialmente en Sudamérica, fueron políticas de los estados nacionales hacia el territorio. Es decir, lo que algunos llaman territorializar el Estado nacional. Porque el Estado nacional parece como un ente demasiado lejano. Entonces, crear espacios de convergencia en el territorio. Y en ese crear instituciones se hace imprescindible el conocimiento mutuo, lo cual implica tensiones, ¿no? Yo a veces soy un poco enfático en la idea del conflicto, pero nunca debemos dejar de tener en cuenta que los conflictos no van a desaparecer. Los podemos organizar. ¿Sí? Lo que ha hecho el Estado moderno es organizar los conflictos. La Constitución es eso, ¿no? Una organización de los conflictos, no una negación de los conflictos ni una desaparición. El conflicto va a seguir estando. Pero si tenemos un canal institucional, podemos de alguna manera organizar ese conflicto, tener espacios para discutirlo. Diría que un segundo elemento sería generar un diagnóstico sobre la situación, en este caso sobre niños y niñas, compartido y flexible, ¿no? Justamente porque no podemos atarnos a esquemas muy estrictos respecto de estas realidades, porque, bueno, aparte como nos ilustró Yanina, eso es muy cambiante. Además, un gran elemento que juega en contra son todos los prejuicios respecto de esto, ¿no? Yo hablaba con un secretario de desarrollo de un municipio del Gran Buenos Aires, ¿sí? Cerca de la capital, municipio con algo así como 600.000 habitantes. Y me decía, el año pasado tuvimos 20 tomas de tierra, ¿sí? Terrenos fiscales del Estado o privados que no estaban habitados, llega un grupo de gente, lo alambra sencillamente y lo ocupa con carpas, esperando que el Estado luego pueda negociar y asentarse ahí. Y me decía, y el prejuicio nuestro eran que venían de otros municipios o de otros países, ¿no? A venir acá a ocuparse y quedarse. Y a medida que fuimos, nosotros establecimos un censo en cada uno de estos asentamientos y descubrimos que el 90% es gente de este mismo municipio. Son hijos que han formado una familia y no entran ya en la casa de los padres. Entonces, la importancia de los diagnósticos frente a los prejuicios, ¿no? Que en el tema de la cuestión social, de la pobreza, están presentes de manera notable. Y por último, y tiene que ver con lo que yo decía antes, establecer al territorio como un espacio privilegiado, ¿no? Si nosotros pensamos en términos de política, el siglo XX estuvo marcado, en términos de conflictividad social, por la fábrica, ¿no? Durante el modelo fuerte de la industrialización, cuando la fábrica tomaba mucha mano de obra, la fábrica era el lugar del conflicto, ¿sí? El sindicato era la cara más visible. A medida que el empleo se desindustrializó, a medida que creció el desempleo, ¿no? Que sigue siendo una tensión en todo el mundo, no en toda la región, en todo el mundo, parecería ser que el territorio físico emerge como un lugar en donde los actores actúan y por lo tanto las políticas se llevan adelante. Ese territorio es físico, pero también es simbólico, es cultural. Hay una preponderancia a la importancia de eso, e incluso en temas que atraviesan varios territorios. Los niños y las niñas, la trata de personas son problemas de distintos territorios. Son lo que se llaman cuestiones temáticas, pero son problemas que están presentes en el territorio. Y que los actores, mirando así, haciendo entrevistas en barrios de sectores vulnerables, ¿sí? Como decíamos antes, ahí en riesgo, uno ve que los actores resuelven esos problemas en el territorio. Buscan la resolución de los problemas en el territorio, actuando con los niveles de Estado, según nuestros países, local, provincial, nacional, puede no haber provincial, nacional.
pero buscando que los actores estatales bajen, como suele decirse, al territorio. Y sea ahí el espacio de la resolución del problema, ¿no? Hay en este sentido un notable crecimiento de la producción al respecto de cómo el territorio comienza a también definir la acción de los actores que están ahí presentes, ¿no? Con esta revalorización de lo local, de lo regional, también de lo cultural que decíamos al principio, vinculado no solamente a la idea de la cultura del Estado Nacional, sino a otro tipo de culturas. Entonces, y para finalizar, la idea respecto a que la acción que puedan llevar adelante Estado y las expresiones de la sociedad civil, muy variada, no teníamos tiempo de ahondar en eso, pero muy variada que existen en nuestros países, no es una relación que se dé de modo automático, que implica un conflicto, pero que también implica respuestas, posibilidades de desarrollo a partir de tomar el territorio como ese lugar posible de interacción. Eran estas cosas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Yanina Tuñón y al magíster Sergio de Piero por estas brillantes conferencias que nos han ofrecido, y tenemos ahora 10 minutos para realizar preguntas. Las preguntas las vamos a hacer así: me solicitan el micrófono, yo se los bajo y ellos responderían, ¿sí?, con el otro. Vamos por una cuestión de organización, primero vamos a plantear las preguntas. Ustedes plantean las preguntas y dicen a cuál de los dos ponentes van dirigidas, y finalmente ellos van a responder, y con eso va a finalizar este momento. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para el magíster ahora. Cuando hablamos de las zonas de exclusión en las que quedan niños y adolescentes en riesgo, yo me preguntaba, ¿zonas de exclusión o de inclusión de la que no pueden salir? Porque pensaba, si están excluidos están incluidos en otro lado, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Alguien más? También para el magíster, si podría ampliar un poco más sobre el concepto de vulnerabilidad desde su disciplina. Gracias. Para Yanina sería en este caso. ¿Hubo estudios acerca de el desarrollo y la implementación de las políticas de Estado en cuanto al empleo de tecnología, sobre todo en el plan y el proyecto Conectar Igualdad, y cómo esto, bueno, si se ha visto el impacto? A mí me llamó mucho la atención ver a un chico con una PC, ¿no?, en el video, y bueno, si estaban hechos esos estudios también. Sí, para Yanina, yo quería saber si las escuelas de jornada completa, que tienen esta cuestión de que el chico se pueda socializar desde otros aspectos como el arte, idioma, etcétera, si hay valores o estadísticas que digan si realmente esto se ha logrado. No sé, para cualquiera de los dos me gustaría una reflexión sobre nuestras miradas sobre la vulnerabilidad y el riesgo, porque en
en las imágenes que vimos de San Antonio de los Cobres, había una cultura, un chico que decía que quería mostrar todo lo hermoso que era eso. Y cuando hablamos de la falencia del uso de la lengua extranjera, del uso de tecnologías de avanzada, ¿no nos estamos también autosatisfaciendo con nuestra propia idea de cultura y no mirando cuáles pueden ser los elementos culturales de otras comunidades? Solo como una inquietud lo estoy planteando. ¿Alguien más? Ah, allá. Bueno, a ver, pasa por acá. Permiso. También planteaba que se dé toda una educación completa para los niños. ¿No sería también riesgoso tanto estudio y el riesgo es quitarle su infancia de juego, de estar con la familia o de hacerla irresponsable a la familia? Porque suponiendo en México ya están ocupando eso o quieren eso, pero para no tener a sus hijos en la casa. Yo creo que también podría tener ese riesgo de tener cuidado, que sean sus 8 horas y se regrese a su casa. Más que una pregunta, es una inquietud por la realidad indígena de nuestro país, donde ya tenemos que reconocer 25 pueblos y una organización creciente y con muy poco reconocimiento a la educación bilingüe, intercultural, que no acaba de tener contenidos concretos interculturales y donde la mayoría de las veces obligamos a los sectores originarios a participar de nuestros programas. Aplauso, aplauso, si quieren. ¿Quiénes más? ¿Alguno más? ¿O quieren empezar a hacer respuestas? Como ustedes me digan. ¿Sí? ¿Quieren empezar a responder? Sí. Respecto a la pregunta, creo que fue la primera, respecto de dónde se estaba incluido y excluido. Es muy interesante, por eso vuelvo sobre la idea de exclusión, digamos, ¿no? ¿Qué entendemos por la construcción de exclusión? Y lo de vulnerabilidad, eran las dos que habían hecho. El tema de inclusión-exclusión, hay un punto fundamental y que tiene que ver con gobiernos de distinto signo incluso, pero que hace a la lógica del Estado en las últimas décadas, que fue recuperar el control del territorio. Digamos, ¿no? No sé si aquí hay gente de Colombia, creo que saludaban. Pero yo he tenido la suerte de tener muchos alumnos colombianos en Buenos Aires y estudiando, bueno, ampliamos la temática del tema colombiano y uno ve el éxito que tuvo el presidente Uribe, los cuestionamientos, pero el éxito en términos que fue reelecto, que tuvo que ver con que el Estado recuperó el control del territorio. Hay un dato fundamental, uno puede después discutir muchas cosas respecto de las políticas de Uribe, pero el control del territorio es clave porque cuando el Estado no controla el territorio, no lo controlan comunidades autogestionadas, no es un campamento hippie el resto, vamos a decirlo así, ¿no? No, el resto son mafias. Cuando no controla el Estado, aún con todas sus limitaciones, aún cuando el Estado suele ejercer la represión sobre los pobres, cuando no está el Estado, están las mafias. Entonces, el control territorial, no en el sentido del siglo XVIII, que era cuidar el límite para que el país de al lado no me robara un par de metros, sino el control a minutos de las casas de gobierno. Yo estaba en este municipio del Gran Buenos Aires que estuve, el Estado montó ahí un centro de atención, se lo prendieron fuego, se lo quemaron, ¿sí? Y la idea de quemarlo era mafias del lugar vinculadas a la droga y al manejo de los asentamientos. Entonces, aún con todas las debilidades, debo decir, el control territorial es un control elemento para que las inclusiones no tengan que ver con otras inclusiones, en este caso vinculado al tema del delito. No a otras inclusiones
en términos simbólicos y culturales, con la cual sí se puede convivir y se pueden pensar tanto políticas como legislación que auspicie eso y que lo contenga, ¿no? Respecto a la vulnerabilidad, el concepto, tal vez Yanina pueda mejorarlo, básicamente se piensa a la gente que no tiene todas las herramientas para ejercer sus derechos ciudadanos. Está vulnerabilizada en esa posibilidad, ¿no? Lo que son el derecho, tanto los derechos individuales de libertad de expresión, de movimiento, de libertad de ideas, de participar políticamente, como de reproducir su vida material, digamos, ¿no? De acceder a los bienes económicos. Cuando el ejercicio de esos derechos es dificultoso por demás, bueno, se habla de personas vulneradas, ¿sí? Entonces ahí hay problemas que dependen de distintas variables de la estructura económica, política, etc. Te paso, no me acuerdo. En la infancia tiene particularidades la vulnerabilidad porque en realidad son los múltiples riesgos a los cuales son propensos los niños. De alguna manera, un niño que en los primeros años de vida tiene déficits en términos de su alimentación material, pero también en términos de su alimentación emocional, es un niño que es vulnerable en términos de poder ejercer, por ejemplo, su derecho a la educación en el sistema formal. Es un niño que va a tener mayores problemas de integración, que va a tener mayores problemas en sus desarrollos cognitivos y emocionales. Por lo tanto, es vulnerable en términos de su formación. Un adolescente en condiciones de explotación socioeconómica es un adolescente que también es vulnerable a otros riesgos que están relacionados con esos déficits actuales. En este caso, en el caso de la infancia, por eso las particularidades que tienen las pobrezas en sus múltiples formas de ser visualizada o de ser medida, porque a diferencia de otros ciclos vitales, en este ciclo vital dejan marcas que son difíciles de revertir en otras etapas de la vida. Con respecto a las TICs y a los programas como Conectar Igualdad o los programas específicos que se han dado en otras ciudades, como en la ciudad de Buenos Aires el Plan Sarmiento, lo que se observa es que cada vez los hogares tienen mayor acceso a las tecnologías. En este caso, no recuerdo si presenté el indicador particular de acceso a Internet y el uso de Internet como formas de socialización hoy en la infancia, pero es uno de los indicadores que tiene mayor nivel de movilidad a lo largo de los años. Cada vez más los niños de distintos sectores sociales incorporan las nuevas tecnologías a sus hogares y utilizan las nuevas tecnologías. Lo que sí claramente es un desafío de investigación probablemente más cualitativo o más específico, es las múltiples pantallas a las cuales se exponen las diferentes infancias y cuáles son los usos que hacen de esas tecnologías. Mi hipótesis es que no son los mismos y que probablemente los sectores sociales más vulnerables hoy están recibiendo tecnologías que para otros sectores sociales son obsoletas, ¿no? En términos de la extensión de la jornada escolar, esto es por un lado es una meta que tiene el Estado argentino y que está presente en su ley de educación y también en su presupuesto, porque de hecho hubo una parte importante del presupuesto que estuvo destinada o que estaba destinada a poder cumplir con la meta del 30% de extensión de la jornada completa. Y la justificación que tiene la ley en términos de comenzar por los sectores sociales con mayores desventajas socioeconómicas tiene que ver con un conocimiento construido en el campo de las ciencias sociales que por supuesto excede los estudios del barómetro de la deuda social argentina, pero que nosotros también tenemos indicadores que hablan de las grandes dificultades que tienen sobre todo los niños cuando ingresan a la escuela secundaria para poder sostener ese ciclo educativo. Y uno de los principales problemas que tienen es que dentro de sus propios hogares no encuentran personas de apoyo para poder desarrollar ese ciclo. En general,
los adultos de referencia son adultos que no han logrado terminar ese ciclo educativo y que no tienen herramientas para poder acompañarlos en ese proceso de formación y de aprendizaje. Ahí tenemos una de las primeras claves de por qué la extensión de la jornada completa sería importante, sobre todo para poder sostener la escuela media y lograr terminarla. Por otra parte, yo le veo ventajas que tienen que ver justamente con espacios de socialización que hoy están ausentes en muchos espacios territoriales, como son los espacios públicos seguros y además ricos en términos de sus propuestas para el desarrollo del deporte, para el desarrollo de la actividad física, para el desarrollo de muchas actividades artísticas. Pensemos incluso, hay un indicador que utilizamos que son los chicos que van a colonias de vacaciones en el verano y más del 90% de los niños no van a ninguna colonia de vacaciones en el verano. Y una parte importante de esos niños tampoco se van de vacaciones. Con lo cual, la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué hacen esos niños en su tiempo libre? Pensemos que el 75% de los chicos van a escuelas públicas de simple jornada y tampoco están desarrollando otras actividades que pueden ser muy importantes para su formación física, psicológica y social, ¿no? Respecto de los valores culturales específicos, justamente estas aproximaciones más cualitativas buscan mostrar las infancias en sus múltiples facetas y desde la propia perspectiva de un niño. Sin dudas, las responsabilidades que tiene el Estado, que tiene la sociedad y que tienen las comunidades y por supuesto que tiene el mercado también, son diversas. Y creo que por un lado tenemos la responsabilidad de poder, como investigadores, marcar cuál es la distancia que existe entre la situación actual de muchas infancias y lo que marcan los umbrales de derechos que sin dudas hemos consensuado como sociedad, lo cual no quita que mostremos que las perspectivas de los niños sobre algunas cosas pueden coincidir con esos umbrales y sobre otras cuestiones tienen valoraciones particulares, específicas, que por supuesto la legislación las considera y que quizás son menos visibles en términos de los estudios que nosotros realizamos. Quiero contarles que estos niños de San Antonio de los Cobres viven en una escuela hogar durante todo el año, pocas veces ven a sus familias, solamente las ven durante las vacaciones, cuando el director de la escuela los lleva a sus distintos parajes y los deja con un colchón, con ropa, con alimentos, para que esa familia pueda sostener a los niños durante esas vacaciones. Y es una escuela de doble jornada, en la que tienen acceso a una segunda lengua, en que tienen acceso a computadora, a deportes, actividades artísticas y culturales, y pertenecen claramente a familias donde sus padres no han terminado la escuela primaria, donde no tienen posibilidades de poder llevarlos todos los días a la escuela, y en ese sentido claramente el Estado ha priorizado el ejercicio de algunos derechos y no de otros. Sin duda son infancias que son vulnerables en términos de cuestiones emocionales básicas, como es el derecho a vivir con su familia.